I know your eyes in the morning sun. I feel your touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on the summer breeze, keep me warm in your love, and then softly leave. And it's me you need to show how deep is your love. I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe. León, mi nombre es Pablo, miembro de AMBAR, Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina. Me acompaña Sayoa y hay un par de miembros más de AMBAR, que está Julio por ahí atrás. Y el barco es el de Galus Evarría, un barco nuevo construido aquí en Bermeo específicamente para hacer este tipo de actividades. La máxima autoridad, obviamente, el patrón. Él lo que nos diga, tendremos que acatar sus órdenes. Ahora salimos del puerto de Bermeo y nuestro objetivo es la observación de cetáceos, fauna marina y aves. Salimos del puerto de Bermeo, dirección norte. El tramo amarillo lo vamos a hacer a velocidad. Como vemos, estas líneas son la profundidad, entonces vemos que hay 60 metros, 80, 100, 120, 300, pero aquí, como podéis ver, esta curva es como un cañón del Colorado, pero debajo del agua. Entonces se pasa de 200, 300 metros a 1200, 1500 metros. Como veis, vamos a ir por el borde de lo que es el cañón. ¿Por qué vamos a ir por ahí? Los nutrientes llegan desde el océano, chocan contra las paredes, hacen que las corrientes y todo el fitoplancton y todo el alimento sube hacia la superficie. Entonces todo el borde de lo que es el cañón este es una zona de mucho alimento y de mucha riqueza. Y entonces por esta zona es donde se mueven los animales normalmente. Al ser mamíferos tenemos la suerte de que siempre, más tarde o más temprano, tendrán que salir a la superficie a respirar. Entonces, ¿qué señales tenemos que mirar para ver si hay cetáceos por ahí? Este es el típico soplo de las ballenas, que si es un rorcual y de un tamaño considerable puede llegar hasta los 6 metros. Pero sobre todo los delfines, cuando son juguetones, saltan bastante. Y también nos tenemos que fijar en las aves, porque normalmente donde hay aves, debajo hay alimento, y si hay alimento puede que haya cetáceos. Entonces, os fijaréis que nosotros miraremos mucho a las aves. Y también, incluso barcos pesqueros, si pasa alguno al lado, normalmente es donde hay pesca, y entonces también puede haber por ahí algún tipo de especie de cetáceo. Bueno, ahora hay una normativa internacional para el avistamiento de cetáceos. Entonces, internacionalmente, las posiciones del barco sería la proa, la parte delantera, a las 12 de un reloj, y la parte trasera a las 6. Ese lado serían las 3 y las 9. Entonces yo si digo que veo un soplo a las 2, ¿a dónde deberíamos de mirar ya? Todos miraríamos para allá. Si digo a las 7, entonces ya todos directamente miraríamos en los misticetos, que son las ballenas, que no tienen dientes, tienen barbas, y lo que hacen es filtrar el agua para comer el krill. Este tipo de ballenas son las ballenas grandes, y podríamos ver por aquí el rorcual común, que es el segundo animal más grande del planeta, después del rorcual azul o la ballena azul, y luego el rorcual aliblanco o ballena minke. Es bastante más pequeñito y suele estar más cerca, pero pequeño estamos hablando de 10 metros y hasta 10.000 kilos. Esto referente a ballenas. Luego, referente a odontocetos, que son los que tienen dientes, podríamos ver cachalotes, como el que el año pasado varó aquí en la playa de Zarauz. Podemos ver orcas, pero actualmente sí hay por aquí, pero están bastante más afuera, están a 25 o 30 millas, entonces es difícil que las podamos ver.
pero están por aquí. Y luego el calderón común o ballena piloto. Van en grupos y son completamente negros. Y luego ya los más pequeñitos, que serían los delfines, tanto el delfín común como el delfín mular, que es el típico flipper que se ve por los parques, y el delfín listado. Este es más complicado. Y para el final he dejado el cifio. Cifio. La pregunta que nos suele hacer todo el mundo es cifiqué, o sea, es la primera vez que oye esa palabra, cifio. Es un tipo de cetáceo con dientes odontocetos. Veis aquí la forma que tienen. Lo que pasa que son muy esquivos, son muy difíciles de ver y apenas se sabe mucho de ellos. Una de las zonas de estudio de esta especie, una de las mejores zonas para su estudio, es aquí, el cañón donde vamos ahora. Otra zona es Hawái y otra Canarias. Pero una donde más estudios y más se conoce a los cifios es esta zona del cañón. Son unos animales muy esquivos, no saltan, no sueltan soplos, no hacen ruido, entonces es bastante complicado verlos. Ahora, para nosotros tienen un valor científico bastante importante porque se sabe muy poco de ellos. Hay hasta 23 especies y alguna especie no se sabe cómo son. Solo se tiene algún hueso en alguna playa que se ha encontrado y no se tiene ni fotos, ni cuerpos que hayan varado, ni cadáveres, ni nada. Entonces hay alguna especie de cifio que actualmente no se sabe apenas nada de ellos. Ni las que... I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Be my mirror, my soul.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become.